En este vídeo os voy a hablar de una plantilla que he preparado para poder realizar una planificación por medio de la metodología Last Planner System completamente desde Microsoft Project. Alguno me habéis enviado algún mensaje, con alguno he mantenido incluso alguna reunión porque me habéis dicho que manejabais, utilizabais Last Planner System, pero luego el proceso lo complementabais por medio de los propios POSIT, los fotocopiabais o lo introducíais de alguna manera en alguna hoja de cálculo para tratar esos datos. Bien, yo lo que he querido con esta plantilla es intentar dejar todo dentro de Microsoft Project para poder hacer todo el proceso desde la pull session, el look ahead, la revisión semanal, es decir, todo completamente dentro de la medida de lo posible de Microsoft Project. Entonces, os voy a enseñar, digamos, cómo sería una parte de la pull session. Para ello, digamos que he preparado un medio modelo que voy a reproducir ahora y os voy a ir contando en qué consiste. Bien, lo primero que hago, esta plantilla, digamos que genera una serie de macros que permiten realizar o reproducir la creación de los POSIT en el propio Microsoft Project. Vamos a ver cómo sería. Bien, lo primero que hago es, partiendo de una especie de hito que sería la finalización digamos, de nuestro proceso, yo he creado un botón para añadir una etiqueta a nuestro POSIT. Aquí le pongo el nombre a la propia tarea, le pondría la duración y tengo una casilla de recurso. Ahora mismo está vacía, entonces yo la voy rellenando por medio de dos botones que hay dentro de esa misma plantilla. He añadido ese recurso, como le he dicho que era el color rosa, el POSIT digamos va a ser rosa y el recurso se me ha sombreado en rosa. Ahora lo que estoy haciendo es introducir las tareas que yo necesito para ejecutar, o sea, que necesito que estén hechas para ejecutar esas propias, para ejecutar la tarea que estoy metiendo en el POSIT. Bien, bueno, pues aquí ahora mismo lo que tengo es el encofrado del forjado, la revisión del forjado, es decir, las estoy añadiendo a la cajita que hay en el lateral de tareas necesarias. Como veis, también se están generando una especie de lo que serán POSIT sin ningún tipo de información ni color, simplemente son las tareas necesarias. Lo que hace la macro es crea esas tareas para poder vincularlas con las que yo estoy creando. Ahora las selecciono y le doy a añadir tarea. ¿Veis? Ahora le doy a añadir tarea. Veis que se me ha generado un POSIT en rosa con el nombre de la tarea, la duración. El responsable es lo que yo asocio al color del POSIT. En este caso es rojo. Y ahora lo que estoy haciendo es esas tareas que yo he generado las voy a editar. Aquí, bueno, pues el ferrallado he visto que solo tengo un recurso que es estructurista, voy a crear el de ferralla. Le voy a dar otro color y en cuanto yo añado el recurso, ya me cambia de color. Ese recurso se asocia a un POSIT que va a ser de color cian. Bueno, elijo si tengo las tareas que necesito para ejecutar esta tarea que estoy actualizando y le doy a actualizar y se me genera un POSIT con la información ampliada de la tarea que ya había generado en color azul. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ir editando el resto de tareas y al final es cíclico. Yo le digo una duración, busco el recurso, si lo tengo lo selecciono, si no lo creo. Si tengo las tareas que son necesarias las selecciono y si no las creo. Bueno, aquí estamos en el encofrado de forjado. Bueno, pues necesito una tarea que se llama hormigonado de pilares. Bueno, añado la tarea y como veis se me genera la propia etiqueta y se me genera una tarea que es hormigonado de pilares. Sigo añadiendo todo lo que yo necesito y cuando lo tengo todo lo selecciono.
Bien, lo que le voy a decir es que esas tareas son necesarias para la mía. Le doy a actualizar y se me genera, esta vez en rosa porque es el mismo recurso, digamos, el mismo interviniente de antes. Vale. Con esto no pretendo eliminar la reunión de la Pull Session, simplemente estamos generando los POSIT en una pantalla que podemos tener perfectamente en un proyector y que podemos mover, y a lo mejor nos viene bien hasta porque disponemos de menos espacio. Bien, bueno, pues ahora mismo he generado un nuevo recurso. Como veis, las tareas se me van ordenando de forma vertical en función del periodo de tiempo que ocupan cada una. Bueno, ahora tengo el pedido del hormigón, bueno, pues se lo asigno al encargado, ¿vale? Le digo que tiene el color verde y ese se va a asemejar, o sea, el POSIT va a coger el color verde. Le digo qué tareas necesito y actualizo. Bien, como está en línea con el ferrallado, ¿vale? Me la ha generado en la misma vertical. Bueno, así, este proceso es lo que yo voy a ir haciendo, voy a ir generando nuevas tareas, tengo que puedo meter la duración en días, en horas o en semanas. Bien, puedo añadir recursos de todos los colores que figuran en esa lista y puedo añadir tantas tareas como yo considere que son necesarias para ejecutar la tarea que estoy o bien generando o bien editando. Y así simplemente es una cadena. Yo genero la tarea, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito, si existe, está creado, si no, me la crea. Y poco a poco voy conformando toda la serie de sucesiones y se me van distribuyendo en verticales con la información que tendría mi POSIT real. Tiene la información de la tarea, en necesario es las tareas que precisa esa tarea para ser ejecutada, si no, no podría ser ejecutada, y digamos que el color se asocia a un recurso. Bien, pues aquí estoy comprobando pues que el pedido lo ha hecho el encargado. Ahora voy a generar el oficial de replanteo, que considero que forma parte también de la empresa. Entonces, como el encargado y el oficial de replanteo a lo mejor es de la empresa contratista, bueno, pues les he dado el mismo color. Como veis, tengo en rosa lo que es el estructurista, en cian lo que es el ferralla, el verde está asociado para personal de la empresa y el amarillo para la dirección de obra. Bueno, pues así poco a poco voy generando toda la estructura. Otra vez el ferralla, cuando detecta que el recurso ya lo tenía, que el color de POSIT no lo tengo que generar, directamente lo elijo y se me pone en mi color. ¿Que necesito más tareas? Pues añado más tareas. Le doy a añadir y como veis se genera ahí una cajita blanca que no tiene información de día, que no tiene responsable, pero que yo poco a poco con los dos primeros iconos que tengo puedo ir editando o añadiendo. ¿Veis? Edito. Y edito y le digo, bueno, pues el encofrado de pilares. Y voy haciendo la sucesión. Sin querer, yo lo que estoy realizando es una planificación, porque todo se me está, digamos, acoplando en la columna del día que ocupa en su comienzo. Es decir, si una tarea empieza a la vez que la otra, las dos figuran en la misma vertical. Bueno, pues así, poco a poco, voy añadiendo más tareas. Voy actualizando mis tareas. Bien, y poco a poco se me va preguntando si lo quiero guardar y todo esto queda almacenado dentro de Microsoft Project. Así podríamos generar toda la Pull Session sin ningún tipo de inconveniente. Simplemente preguntaríamos quién es el responsable de cada una de las tareas, qué duración, incluso podríamos debatir sobre la duración, podríamos debatir sobre las tareas que se necesitan, podríamos ir manteniendo una conversación mientras ponemos estos POSIT, digamos, que yo denomino virtuales. Vale, y una vez tengo toda la estructura, como veis aquí he llegado ya al hormigonado de la planta anterior. Bien,
Ahora lo que tendría que hacer es empezar y prácticamente serían las mismas tareas, seguiríamos con el mismo proceso. Entonces, para no entretener mucho, no alargar mucho el vídeo, lo que voy a hacer es voy a rellenarlo yo y ahora os voy a mostrar cómo sería esto ya relleno. Bien, pues este es el modelo, digamos que ya tendría yo relleno. Como veis, tengo todos mis POSIT distribuidos a lo largo de todo el proceso. Cada uno tiene su color en función del responsable. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que yo tengo mi lienzo que yo tendría en la pared, digamos aquí, que puedo perfectamente ampliar y ver con más detalle y podemos analizar cada uno de los POSIT y lo que es la estructura de cada uno de ellos. Incluso lo que puedo hacer es darle a imprimir y tener un papel y puedo distribuirlo, puedo convertirlo a PDF y después de la reunión puedo distribuirlo a cada uno de los intervinientes. Bien, ¿qué me aporta esto que no me aporta el hacerlo en la pared? Bueno, pues algo tan sencillo como que yo lo que he generado son tareas. Si yo me voy a mi vista de diagrama de Gantt y me cojo mi diagrama de Gantt, lo que yo acabo de generar es un diagrama de Gantt, que es lo que tenemos aquí. Bueno, vemos que como yo he empezado generando las tareas que terminaban, o sea, he ido planificando desde atrás hacia adelante, pues las primeras tareas son las últimas que se realizan, como veis. Cada una tiene sus vínculos y todo está perfectamente organizado en el tiempo. De hecho, yo puedo ver que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 semanas. Si yo quisiera hacer ahora mismo una sesión de Look-Ahead, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digamos que tendría que empezar a mirar a partir del 24 de octubre. Bueno, pues yo aquí me he generado, digamos, un icono que lo que me dice es, vale, me lleva a mi lienzo de la Pulsession y quiero ver este lienzo solo con las tareas que hay a partir de la fecha 24. Bueno, pues selecciono la fecha 24 de octubre y le doy a aceptar. Y como veis, pues me han desaparecido todas las que no procede. Aquí tendría el extracto de todo lo que yo tengo que revisar y qué es lo que me tengo que preocupar en esa reunión, ¿vale? Yo tengo que empezar por el hormigonado de pilares de la planta segunda en adelante, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo que hacer es tener esa reunión, esa parte de la planificación de la metodología Last Planner System. ¿Que quiero volver a la Pulsession? Bueno, pues vuelvo a la Pulsession. Me pregunta esto, ¿vale? Sigo. Aquí tengo todas las tareas de nuevo, ¿vale? Bueno, esto serían las dos primeras partes de la metodología, la Pulsession y el Look-Ahead. Yo puedo imprimirlo, como veis se me han generado tareas. ¿Qué ventaja tengo esto? Bueno, pues que puedo hacer el control semanal. ¿Y cómo puedo hacer ese control semanal? Bueno, pues la versión de Microsoft Project, la que viene con el Project Plan 3, me deja ya trabajar con metodología ágil. Entonces lo que voy a hacer es utilizar los sprint como, digamos, revisión semanal. Me voy a generar un sprint de cada semana. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues me voy a administrar mis sprint y lo que hago es generar un sprint hasta la finalización de mi proyecto. Aquí ya los tengo creados. Creo que el proyecto terminaba el día 4 de noviembre. Yo he generado sprint hasta el día 8 y me diréis, bueno, vale, sí, tengo los sprint, pero yo lo que quiero es realizar un control semanal. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, yo ya tengo generado mis sprint. Como veis, los he generado con una semana. Vale, bueno, le doy a aceptar. Vale, entonces he generado una vista personalizada para asignar los sprint. Vamos a verla. Bueno,
Esta vista no es más que mi diagrama de Gantt, lo veis aquí, ahora ya no está organizado desde fin a comienzo. Ahora lo que he hecho es agrupar cada una de las tareas, cada uno de mis POSIT por semanas. Entonces lo que tengo es que todas estas de aquí son la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana y así sucesivamente. Bueno, pues como Microsoft Project me permite asignar un sprint, pues lo que tendría que hacer es asignar un sprint a cada una de las semanas. Vamos a asignar, por ejemplo, aquí a esta tarea el sprint 1, ¿vale? Y vamos a hacer así. Y todas estas tienen el sprint 1. Vamos a asignar aquí el sprint 2, ¿vale? Todas estas de aquí tienen el sprint 2, ¿vale? Vamos a asignar aquí estas el sprint 3, el sprint 3. Bueno, pues arrastro, ¿vale? Y tengo todos mis sprints, ¿vale? Bueno, digamos que yo ya he volcado mis tareas a cada uno de los sprints. Son las actividades que yo tengo que hacer en cada una de las semanas. Vale, bueno, ¿qué haríamos ahora? Bueno, pues ahora nos podríamos ir a nuestros sprints, ¿vale? Yo tengo el sprint 1 y tengo todas mis tareas aquí. Yo podría ir llevando estas tareas, yo he generado una columna por cada uno de los días de la semana, no implica que esté completado, simplemente lo que tendría que hacer es, bueno, aquí tengo que el sprint este empieza el día 12 y el día 18. Bueno, vamos a buscar las del día 12 que estarían aquí, las del día 13 serían las siguientes, las del día 14 serían la siguiente y la del día 15 sería esta de aquí. Bueno, ya he distribuido yo mis tareas de esta semana. Ahora tengo que planificar. Bien, estos son POSIT que yo he creado dentro de mi Pull Session. Y me diréis, si yo necesito crear alguna subtarea, es decir, yo necesito comprobar algo más, bueno, pues yo puedo generar nuevas tareas. No se me van a generar como POSIT, se me van a generar como tareas que yo podré controlar dentro de mi revisión semanal, pero no implica que sea un POSIT. A lo mejor este hormigonado de limpieza o este encofrado tiene subtareas y yo quiero generar una tarea que es encofrado parte 1, ¿vale? Y le doy a agregar. Y esta tarea vendría aquí. A lo mejor la parte 1 empieza aquí porque esta tarea va un poco adelantada y tengo aquí encofrado parte 2 y le doy a agregar. Como las estoy generando dentro del sprint 1, pues se me están generando en el sprint 1. Vale, ya tengo organizada mi semana. Si yo quisiera actualizar alguna propiedad, algún campo de esta tarea, es decir, si yo el pedido de hormigón de limpieza pulso 2 veces, entro en la información de la tarea. Yo puedo decirle que en avanzado o en campos personalizados, esto que veremos ahora que es cumplimiento o finalizada, yo todos los campos personalizados que haya creado los puedo rellenar. Y si no son personalizados y son campos de project, también yo puedo poner el comienzo real y el fin real y al final estaría completando una planificación al uso. Todos estos que pone aquí LPS están dentro de la plantilla y yo los puedo utilizar, ¿vale? Voy a darle a cancelar. Bien, esto sería lo que haría yo semana a semana. Pero yo lo que quiero es que esto me salga un reporte, es decir, yo quiero saber qué tanto por ciento de cumplimiento he conseguido en esta semana. Bueno, pues yo he generado aquí unas columnas de informe. Como veis, hemos visto añadir tareas, editar tareas, estas dos vistas de la Pull Session y del Look Ahead.
administrar sprint para crear los sprint, para moverme por los sprints. Si yo me fuera ahora mismo al sprint 2 tendría todas las tareas, estaría organizando la semana siguiente, pero no es el caso, ¿vale? Vamos a seguir con la semana 1. Puedo irme a la vista de asignar sprint, que es la que hemos visto antes, que están todas agrupadas para que yo las pueda distribuir a cada uno de los sprint. Incluso en esta vista de aquí, yo lo que puedo, como veis aquí, está el estado del tablero, es decir, yo podría prescindir de mi vista de tarjetitas de metodología ágil, mi tablero de Kanban o de Scrum, podría prescindir de él y incluso si yo no tuviese una versión que pueda trabajar con Sprint, podría crearme pues una columna personalizada que se llame Sprint y un estado de tablero que se llame estado de tablero, que serían unos campos de texto, y manejar en base a eso. Pero como estamos manejando algo que ya dispone Project en sus últimas versiones, pues lo estoy trabajando. Vale, bueno. Ahora vamos aquí a esta vista, ¿vale? Esta vista, digamos que es la misma que hemos visto antes, pero no tengo ninguna agrupación. Bueno, como veis, pues aquí tengo todas mis tareas y tiene cada una de los sprint, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora es generar un reporte, ¿vale? Entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Bueno, yo puedo coger y decir, vale, estas tareas de los sprint. Bueno, tengo aquí un campo que es para ver si está finalizada o no está finalizada, porque yo quiero saber cómo ha ido mi semana, ¿vale? Y quiero saber si realmente se ha realizado el día que se había realizado o se ha realizado un día después, ¿vale? Para ver el tanto por ciento de cumplimiento. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Bueno, pues vamos a irnos al lunes, ¿vale? La tarea del lunes puedo decirle que se ha finalizado y se me pone una banderita verde, ¿vale? Era la terminación del movimiento de tierras. Yo salía de allí, quiere decir que, bueno, he salido el día, ¿vale? Y se ha cumplido, ¿vale? Como veis, cambian los iconos, cambian en función de la información que yo pongo, ¿vale? El martes iba a hacer el pedido del hormigón de limpieza. No os metáis con la planificación, es decir, el pedido se tarda mucho menos, pero simplemente es para un ejemplo. Y también esta tarea, pues, se ha cumplido, ¿vale? Entonces me voy aquí y le digo que sí. La del miércoles, pues también, ¿vale? Le digo que sí, que se ha finalizado y que se ha cumplido. Vale, la del jueves se ha finalizado, pero no se ha finalizado el jueves, se ha finalizado el viernes. Y entonces le tengo que decir que no se ha cumplido y lo dejo así, ¿vale? Y esta del viernes, que estaba aquí, bueno, esta del viernes va a pasar a la siguiente, porque ni siquiera se ha empezado y esta tampoco. Entonces, yo lo que tengo que hacer es dejarlas aquí como que no se han cumplido y que no se han finalizado. Y ahora veréis por qué. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, quiero generar un reporte. Entonces, lo que voy a hacer aquí es coger esto de aquí, ¿vale? Este texto de aquí y lo voy a copiar aquí, ¿vale? Y voy a hacer el reporte de mi primer sprint, ¿vale? No se me ha generado ningún POSIT porque es una tarea que no genera POSIT. Esta tarea es una tarea de reporte de sprint. Entonces le voy a decir aquí que es un reporte de sprint, ¿vale? Y aquí veis una que pone cerrado. No la he cerrado porque no he generado el informe. Ahora veremos cómo se cierra, ¿vale? Y tengo aquí algunos campos extra más, ¿vale? Que es la fecha de cierre, como no lo he cerrado, todavía no está cerrado, ¿vale? Y el tanto por ciento de cumplimiento. No sé cuál es mi tanto por ciento de cumplimiento. Bueno, si lo sé, puedo hacer la lógica esta de aquí. Entonces, yo tengo aquí un icono que es cierra y genera el informe, ¿vale? Entonces, aquí en este desplegable me van a salir las tareas que yo haya creado aquí de reporte, es decir, todo lo que tenga este check de reporte de sprint me va a aparecer aquí. Si el sprint está cerrado, ya no va a aparecer, ¿vale? Bueno, si yo le doy aquí, me calcula el cumplimiento, ¿vale? El cumplimiento de este sprint
ha sido del 50%, es decir, de todas las tareas que yo tenía, se han cumplido el 50% de las que yo había planificado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ver qué es lo que no se ha cumplido y tengo aquí, bueno, pues que lo que no se ha cumplido es el encofrado de la parte 2. ¿Vale? Y aquí pongo, introduzca las notas del sprint a cerrar si yo quiero aportar el know-how, es decir, quiero aportar una explicación de por qué ese 50% se ha producido y no el 100%. Bueno, pues digo, mira, el material de encofrado no llegó a tiempo por una huelga de transportistas. Vale, bueno, pues ya tengo un motivo. Podría poner aquí toda la información, podría poner un párrafo entero que me ayude en un futuro a ver el porqué de mi cumplimiento o si yo estoy mejorando mi cumplimiento. Vale, y entonces ahora mismo aquí lo que le voy a dar es a cerrar. Vale, y me dice, vale, yo antes le he dado aquí para que me dijera el tanto por ciento, pero aquí me dice, vale, este es el 50% de cumplimiento. Vale, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado, vamos a quitar esto de aquí y me ha cerrado el sprint, es decir, me ha cerrado el informe, me ha puesto la fecha en la que lo he cerrado y me ha reflejado el porcentaje de cumplimiento. Vale, bueno, esto que yo he quitado de aquí no deja de ser un TXT, un archivo del bloc de notas con la información que yo acabo de meter. El sprint 1 del día 17 del 9, que fue cuando se ha cerrado, tiene un porcentaje de cumplimiento del 50% y el material y las causas fueron que el encofrado no llegó a tiempo. Vale, yo aquí tendría que coger ahora mismo y decir, vale, esta tarea que pertenecía al sprint 1 y que no se ha terminado, lo que voy a hacer es pasarla al sprint 2, es decir, esta se tiene que terminar, la tengo que pasar a la semana siguiente. Y esta de aquí, que no se ha terminado, tiene que formar parte del sprint 2. Vale, ¿por qué la mando ahora y no cuando dije que no se había cumplido? Bueno, porque esta entra dentro de las tareas que yo había planificado y esta entra dentro del cómputo del cumplimiento, porque si no, el cumplimiento siempre sería el 100%, son las que quedan, ¿vale? Entonces, mi sprint ya tiene mi 50% de cumplimiento. Esto no va a cambiar porque ya está cerrado. ¿Vale? Entonces, yo seguiría así semana a semana y mi informe aquí, bueno, vamos a coger, aquí no he distribuido las tareas, vamos a coger y vamos a irnos a nuestro sprint 2 y vamos a decirle pues que empieza el día 19. Entonces, estas que estaban en el viernes vamos a decirle que retoman en el lunes. El día 19 nada, el día 20 tocaría esta, el día 20 tocaría esta, el día 21 nada, el día 22 aquí, ¿vale? Y el día 23 aquí. Ya las tengo distribuidas. Si me voy a mi informe que sería de cumplimiento, vamos a suponer que todas las del sprint se han terminado, es decir que esta semana no ha habido ningún problema y yo le doy aquí a copiar, ¿vale? Y le digo que estas se han cumplido y le digo que sí, 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 sí y sí. Esta también le tengo que decir que se ha cumplido, ¿vale? Pues ya tengo todas cumplidas. Vamos a coger este sprint de aquí, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, ¿vale? Y aquí lo que le voy a decir es que esta es un reporte de sprint y vamos a cerrarla. Bueno, pues le doy a cierra. Veis que aquí ya no me aparece el 1 porque está cerrado. Yo no puedo retomar. Hombre, lo tendría que abrir manualmente por si quiero hacer alguna modificación, pero lo puedo hacer ahí. Vale, bueno, pues no ha habido ningún problema.
La huelga terminó y todos recuperaron el tiempo perdido. Vale, bueno, pues le doy a cerrar, ¿vale? El cumplimiento del sprint es un 83,33, le doy a aceptar y me vuelve a salir el informe a origen. El informe se guarda en el mismo sitio donde está mi archivo de project y tiene el nombre informe de sprint y la fecha del día en que se está cerrando. Si cerramos el sprint 2 veces en el mismo día, pues va a machacar el archivo. Si no, generaremos un informe. ¿Que por qué lo he hecho en TXT? Bueno, pues porque esto probablemente lo queramos poner en nuestro formato de informes o en nuestro reporte, o lo queramos dar formato, lo podemos llevar a Word o a cualquier procesador de textos con el que trabajemos. Y como veis aquí, iría teniendo mi informe, ¿vale? Y me diréis, ¿por qué utilizas una información que sale de Project cuando estamos intentando trabajar todo dentro de Project? Y me diréis, pues yo os tendré que decir, bueno, pues tenéis razón, vale, voy a darle a guardar. Pues aquí lo que tengo es un acceso directo a un informe de Project, de estos que hay aquí, donde yo he puesto la misma información, el nombre. Solo salen los reportes de sprint, si están cerrados o no. Si yo hubiera creado el 2, el 3 y el 4, pero simplemente le he dicho que es un reporte pero no están cerrados, pues saldrían aquí sin información. La fecha de cierre y el cumplimiento. Y aquí tendría yo semana a semana todo mi progreso, incluso podría hacer un gráfico con el porcentaje de cumplimiento, pero sería modificar un poquito el informe. Bien, y todo ello dentro de una pestaña que yo me he generado, que no es nada especial, es decir, que no vienen dentro de la plantilla. ¿Y por qué no vienen dentro de la plantilla? Bueno, porque todas estas ejecutan una macro. ¿Por qué no van dentro de la plantilla? Pues porque yo puedo llamar a esto las planner. Se tiene que llamar las planner porque la macro que voy a ejecutar es las planner y tiene otro nombre, ¿vale? Si yo me voy aquí a vista y me voy a macros y le digo que quiero ver las macros, voy a decirle que solo quiero ver las de este proyecto, ¿vale? Todas estas empiezan por las planner, hay un símbolo de interrogación y tiene el nombre de la macro, ¿vale? Esto es lo importante. Si yo el archivo le cambio de nombre y le pongo planificación las planner system de la empresa tal o del estado de obra, lo que sea, la macro se va a llamar distinta. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Bueno, pues que siempre se llame las planner. Lo podemos meter en distintas carpetas en función de si son obras distintas o si son planificaciones distintas, y una vez tengamos las macros, lo único que tenemos que hacer es generar aquí en la cinta de opciones, le damos a personalizar y aquí tengo yo una plantilla que se llama las planner, donde he generado, ¿vale? Esto lo podéis ver en el canal de YouTube. Tengo cómo crear unos iconos para unas macros. Bueno, pues aquí simplemente esta macro, si os dais cuenta, llama a la macro las planner app lps task, ¿vale? Que si yo le doy aquí y le digo que quiero cambiar el nombre, puedo cambiar el nombre, que le he dicho que se llama añade tarea y le he puesto un icono. Eso es lo que aparece aquí en mi plantilla, digamos en mi cinta de opciones, y lo podría personalizar. ¿Que yo voy a querer llamar a todos mis archivos LP? Pues tendría que generar estos iconos una vez haya cambiado el nombre de archivo. Si siempre lo llamo las planner y genero los iconos, siempre me van a funcionar.
¿vale? Y bien, si volvemos a la vista de la Pulsation, vuelvo a tener mis POSIT y este sería todo el proceso que yo he diseñado para la macro. Vale. Esta plantilla la voy a publicar, ¿vale? En las notas del vídeo os voy a decir qué tenéis que hacer si queréis poder disponer de esta plantilla. Y bien, este sería el proceso que hay que seguir y que tendríamos que ir ejecutando poco a poco si trabajamos con la plantilla. Me gustaría que me dijerais si la veis útil, si creéis que desfasa mucho la metodología de Last Planner System, porque obviamos, digamos, el papel y lo traspasamos a una aplicación informática, o si os ha parecido interesante. Espero vuestros comentarios. Si no sabéis cómo funciona bien la metodología Last Planner System, os dejo un enlace también en las notas de uno de los vídeos que yo he grabado donde explico un poco en qué consiste esta metodología. Bien, termino aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de esta plantilla, y si no os habéis suscrito a mi canal es buen momento para hacerlo. Nos vemos en un siguiente vídeo.